Capítulo 25. El día siguiente fue el último día completo en Hogwarts para todos sus estudiantes. Temprano a la mañana siguiente, el expreso de Hogwarts saldría de Hogsmeade rumbo a la estación King's Cross y el verano comenzaría oficialmente. Como solía ser el caso, la mayoría de la gente en el castillo pasó su tiempo tratando de reunir todas sus posesiones y obligarlas a regresar a sus baúles para el viaje a casa. El tiempo que quedó después lo pasamos con amigos, discutiendo el año que había pasado y cuáles serían sus planes para el tiempo antes de su regreso. El almuerzo en el gran comedor fue más ruidoso de lo normal y parecía, al menos durante esos preciosos momentos, que la mayoría de ellos habían olvidado las revelaciones del día anterior y el hecho de que su mundo se había vuelto mucho más peligroso. Neville. Por aquí. Harry llamó desde su asiento en la mesa. Daphne estaba sentada a su derecha y Hermione frente a él como solía suceder cuando Daphne decidía abandonar la mesa de Slytherin para sentarse con los Gryffindor. La cabeza de Neville se giró hacia donde había oído hablar a Harry y sonrió a sus amigos antes de correr hacia allí. Hola, chicos. Neville dijo mientras se sentaba. Adivina lo que obtuve en mi examen de pociones. ¿Tienes una O, no? Preguntó Harry. No, tengo una T. Neville respondió, pero todavía estaba sonriendo. ¿Un troll? Dijo Hermione, sorprendida. Pero Neville, esa es la peor nota posible. Lo sé. Neville respondió. El profesor Snape dijo que mi poción era demasiado buena y que debía haber hecho trampa, así que me puso una T. La profesora McGonagall dijo que hablaría con él y conseguiría que me diera la calificación que merezco. Eso es genial, Neville. Daphne le dijo. Parece que entonces todo tu arduo trabajo valió la pena. Resulta que Harry es mucho mejor maestro que Snape. Neville respondió con una risa. Aunque ayuda que Harry no me mire esperando que cometa un error cada vez que intentamos aprender algo. Todo lo que necesito hacer es esforzarme en fruncir el ceño a la gente y luego tal vez pueda reemplazar al imbécil Glasiento. Bromeó Harry. Hola Neville, ¿cuándo recibirás tu nueva varita? Con suerte, en las próximas semanas, pero como no podemos usar magia en el verano, supongo que realmente no importa. ¿Por qué? Si puedes esperar 2 semanas, podría ir contigo. Sugirió Harry. Será una buena manera de celebrar mi liberación de los Dursley. Seguro. Neville aceptó felizmente. ¿Les gustaría venir a ustedes dos? Preguntó, volviéndose hacia Hermione y Daphne. Lo siento Neville pero no puedo. Respondió Hermione. Mis padres y yo iremos a España en una semana. Tengo muchas ganas de hacerlo, de hecho, escuché que hay una sección mágica en Madrid más grande que el Callejón Diagon. Tal vez pueda ir. Dijo Daphne. Lo sabré una vez que pueda hablar con mis padres sobre esto. Aunque suena divertido. Neville asintió con entusiasmo, feliz de tener amigos que quisieran pasar tiempo con él. Sus primeros años en Hogwarts habían sido algo solitarios, pero sentía que las cosas realmente habían cambiado para mejor este año. También agradecería una excusa para salir de su casa durante el verano, donde las únicas personas alrededor eran su cariñosa pero extraña abuela y sus tíos abuelos, quienes siempre lo habían tratado con cierta crueldad, especialmente cuando pensaban que podría ser un Skip. Le prometí a Hagrid que vendría a verlo antes de irme. Dijo Harry mientras empujaba su silla hacia atrás de la mesa. Tengo que darme prisa porque Dumbledore también quería hablar conmigo. ¿Alguno de ustedes quiere venir conmigo? Finalmente, se decidió que Hermione acompañaría a Harry a encontrarse con su amigo semigigante mientras Daphne se aseguraba de que su hermana Astoria estuviera lista para irse y Neville revisaba sus plantas en los invernaderos por última vez. Todos estaban un poco tristes al ver el fin de año, pero estaban disfrutando lo más que podían del tiempo que les quedaba. Unas horas más tarde, Harry abandonó a regañadientes la cabaña de Hagrid y regresó al castillo para reunirse con el profesor Dumbledore. Sin que él lo supiera, se estaba llevando a cabo una conversación muy intensa que involucraba al director y su espía entre los mortífagos Severus Snape. Dumbledore se sentó tranquilamente detrás de su escritorio escuchando a su ansioso profesor de pociones informar sobre los últimos acontecimientos con Voldemort. El señor oscuro continúa solicitando pociones fortalecedoras. Dijo Snape. Es bastante extraño, se me permitió estudiar el ritual utilizado para restaurar su cuerpo y, según mis cálculos, cualquier efecto negativo persistente ya debería haber desaparecido. ¿Es posible que se haya cometido un error? Preguntó Dumbledore esperanzado. Quizás, pero no es probable. Snape respondió con incertidumbre. La poción requerida contiene algunos ingredientes muy difíciles de encontrar, pero no deja de ser muy simple de preparar.
Incluso un idiota como Pettigrew no debería haber tenido problemas con ella, e incluso si lo hubiera tenido, el señor oscuro estaba allí observando su trabajo y lo haría. He notado algún error. El ritual que utilizó no se entiende bien, es posible que los problemas que está experimentando no sean para nada fuera de lo común. Sugirió Dumbledore. ¿Es capaz de alcanzar toda su fuerza con la ayuda de las pociones fortalecedoras? Sí. Respondió Snape. Sin embargo, tales pociones son adictivas y producen rendimientos decrecientes con el uso excesivo. Si el señor oscuro continúa usando las pociones a este ritmo para fines del próximo mes, casi no tendrán ningún efecto en él, pero será necesario continuar tomándolas. Permanecerá. Confío en que Voldemort esté consciente de este dilema. Debe serlo, pero sus exigencias siguen siendo las mismas. Dijo Snape. No he notado ningún otro problema en su bienestar, pero no ha hecho nada extenuante desde su regreso. Suponiendo que se cometió un error en el ritual, lo más probable es que me ordene que busque la causa y cómo corregirlo. ¿Es posible?, preguntó Dumbledore. Quizás, pero no fácilmente. Respondió Snape. La única forma de estar seguro sería repetir el ritual, pero eso implicaría que el señor oscuro muera nuevamente y dudo que esté dispuesto a hacerlo. Definitivamente no. Dijo Dumbledore. Voldemort nunca confiaría en nadie lo suficiente como para poner voluntariamente su vida en sus manos de esa manera. Quizás podamos determinar si se cometió un error, y tengo razones para creer que así fue. Harry Potter está en camino hacia aquí mientras hablamos. Y con su permiso me gustaría mostrarte el recuerdo de la resurrección de Voldemort que él me proporcionó. Tengo curiosidad por ver si llegas a la misma conclusión que yo. Muy bien. Dijo Snape mientras se sentaba y comenzaba a esperar a que llegara Harry. Su mente estaba demasiado ocupada para siquiera pensar en su disgusto por el hijo de James Potter. Unos minutos más tarde, Dumbledore se levantó de su escritorio un momento antes de que se escuchara un golpe en la puerta. Ingresar. Dumbledore llamó desde su escritorio. Las puertas se abrieron para revelar a Harry, quien brevemente pareció sorprendido al ver al profesor Snape, aunque intentó ocultar su reacción. Gracias por venir, Harry. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, señor. Informó Harry. El dolor del Cruciatus casi ha desaparecido. Excelente. Dumbledore respondió. Me gustaría saber si le permitiría al profesor Snape ver su memoria de lo que pasó en el cementerio. No le preguntaría si no fuera importante. ¿Por qué? Harry preguntó con sospecha. Dumbledore podría confiar en Snape, pero definitivamente no lo hacía. Tenemos razones para creer que algo salió mal durante el ritual, esto puede permitirnos confirmarlo. Ok entonces. Harry dijo después de unos momentos. Pensó en esa fatídica noche, pero no recordaba que hubiera sucedido nada que pudiera alterar el ritual. En retrospectiva, estaba un poco decepcionado con la forma en que manejó la situación, pero no había mucho más que pudiera hacer. Los tres se acercaron al pensadero de Dumbledore donde el recuerdo ya había sido preparado para ser visto. No tienes que volver a ver esto si no quieres, Harry. Dijo Dumbledore. No está bien. Harry le aseguró. Vamos. Con eso se acercaron y sintieron que sus conciencias eran transportadas a la memoria. Harry vio que su yo pasado ya estaba atado en preparación para el ritual. Una vez más vio a Colagusano colocar a Voldemort en el caldero y agregar el hueso del padre mientras luchaba por liberarse. Snape estaba observando con mucha fascinación mientras Dumbledore, que ya había visto el recuerdo, observaba cómo reaccionaban los demás. Carne del siervo, dada voluntariamente, revivirás a tu amo. Pedro, para. Gritó Harry. Por favor, no hagas esto. Es demasiado tarde para eso, Harry. Colagusano respondió y volvió a levantar el cuchillo. No tienes que hacer esto. Respondió Harry, todavía esperando que el hombre cambiara de opinión. Pero lo hago. No tengo otra opción, ya ves. Si no hago esto, me matará. Te salvé la vida. Me debes una. Dijo Harry, pero sabía que sus palabras estaban teniendo poco impacto. No funciona de esa manera. Colagusano luego se giró y colocó el cuchillo en su muñeca una vez más. Cerró los ojos como si tratara de reunir el coraje para seguir adelante con el acto y luego, con todas sus fuerzas, empujó la espada a través de la carne y el hueso de su brazo. Cuando terminó, toda su mano cayó dentro del caldero y aulló de dolor. Poco después el recuerdo terminó y los espectadores abandonaron el pensadero. Cuando todos volvieron a sentarse, Dumbledore miró a Snape y le indicó que expresara sus pensamientos sobre lo que acababa de ver. Después de todo, fue culpa de Pettigrew. Snape finalmente declaró.
Dumbledore sonrió y asintió ante el comentario mientras Harry los miraba a ambos confundido. No había notado que Colagusano cometiera un error obvio, pero tampoco estaba familiarizado con el ritual, así que tal vez había algo allí que no vio. ¿Qué hizo mal? Harry finalmente preguntó. Los ingredientes finales de la poción requieren no solo hueso, carne y sangre, sino que se toman sin saberlo, voluntariamente y con fuerza. Explicó Dumbledore. ¿Qué dijo Pettigrew justo antes de cortarse la mano? Que no tenía elección, Voldemort lo mataría si no lo hacía. Harry dijo al darse cuenta. Exactamente. Dijo Dumbledore felizmente. Su declaración indica que actuó bajo coacción, no voluntariamente como lo requería el ritual. ¿Entonces Colagusano nunca podría haberlo realizado correctamente? Preguntó Harry. Creo que, de hecho, podría haberlo hecho. Respondió Dumbledore. Lo que importa es la emoción que sentía cuando colocó su carne en el caldero. Si no hubieras intentado convencerlo de que no lo hiciera, es posible que no hubiera pensado por qué se estaba cortando la mano y todo habría sucedido. Ido de acuerdo al plan. Parece que sin darte cuenta debilitaste seriamente a Voldemort. ¿Debilitado? Harry dijo incrédulo. No parecía débil cuando peleamos. Niño tonto. Dijo Snape, interrumpiendo la conversación. ¿De verdad crees que el Señor Oscuro necesitaba tener toda su fuerza para derrotarte? La arrogancia Potter se muestra de nuevo. Desafortunadamente, Severus tiene razón. Incluso en su estado debilitado, Voldemort sigue siendo probablemente el mago más poderoso del mundo. Dijo Dumbledore con tristeza. Pero no más poderoso que tú, ¿verdad? Preguntó Harry. Sí, incluso más poderoso que yo. Dumbledore confirmó. Es cierto, soy uno de los magos más poderosos del mundo, pero mi principal fortaleza siempre ha sido mi habilidad y creatividad durante un duelo. Voldemort posee tanto poder que rara vez ha tenido que depender de nada más. Esa es una debilidad clave que tendrías. Sea prudente recordarlo. ¿De verdad crees que es prudente alentar a Potter a buscar confrontaciones contra el Señor Oscuro, Albus? Preguntó Snape. Por supuesto que no, y Harry espero que sepas que eso no es lo que quiero decir. Respondió Dumbledore. Un día estarás listo para enfrentarlo, pero hasta entonces debes hacer todo lo que esté en tu poder para evitarlo. Por supuesto, profesor. Respondió Harry. Su batalla con Voldemort días antes le había demostrado que aún no estaba preparado para luchar contra Voldemort, y era difícil predecir cuándo estaría listo para hacerlo. Creía incluso antes de escuchar la profecía que su propósito en la vida era luchar contra el hombre malvado que había matado a sus padres, y ahora que sabía con certeza que era su destino sabía que tendría que hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Gracias por permitirnos ver ese recuerdo, Harry. Dijo Dumbledore. Recuerden que la fiesta de fin de año comenzará en unas horas. Harry sabía que lo estaban despidiendo y se levantó para irse. No hay problema, profesor. Nos vemos entonces. Respondió Harry mientras salía de la habitación, dejando a Dumbledore y Snape solos nuevamente. El Señor Oscuro está reuniendo sus fuerzas. Snape dijo unos minutos después de que Harry se fuera. Está planeando algo, aunque no sé qué. El ministerio es un objetivo vulnerable ahora que Fudge está fuera y no se ha elegido ningún nuevo ministro. Rufus Scrimgeour ha sido nombrado ministro interino y debería poder mantener las cosas en orden hasta la próxima semana. Respondió Dumbledore. Scrimgeour es un bufón y lo sabes. Además, el Señor Oscuro lo sabe. Snape explicó. Recuerda mis palabras, Albus, la guerra abierta comenzará antes de que termine la semana. Hay poco que podamos hacer para evitar eso, Severus. Atáquenlo ahora. En unos días, cualquier ventaja temporal que pudieran haber obtenido desaparecerá. Snape le imploró. No es el momento adecuado. No me gusta ese hecho tanto como a ti, pero no puedo cambiarlo. No estamos preparados para lanzar una ofensiva contra Voldemort en este momento. Como resultado, debemos continuar consiguiendo apoyo para nuestro lado. Explicó Dumbledore. Lo siento, Severus, pero hay que hacerlo. Muy bien, pero mantengo mi advertencia. Snape dijo frustrado. Dumbledore asintió en reconocimiento mientras Snape se levantaba de su silla y salía de la oficina. Dumbledore podía sentir las preocupaciones de su espía, pero creía que estaba haciendo lo correcto. Habría un momento para ofender más tarde, pero ahora no era ese momento. Como líder de la Orden del Fénix, esta fue solo una de las decisiones difíciles que tuvo que tomar, y sabía que no sería la última. La fiesta de fin de año estaba en pleno apogeo varias horas después.
En tales ocasiones, el personal de elfos domésticos de Hogwarts hacía todo lo posible para asegurarse de que todos pasaran un buen rato. También disfrutaron de esta época del año porque para ellos significaba que comenzaría el verano y traería consigo varios meses de limpieza profunda que no se podría hacer con cientos de niños alrededor. A pesar de lo que creían algunos defensores de los derechos de los elfos de pelo tupido, los elfos domésticos realmente disfrutaban de sus vidas y estaban increíblemente orgullosos de su trabajo. Mientras la comida era servida y devorada, todos los profesores, incluso Snape, que detestaba tales eventos, se sentaron en la mesa principal teniendo sus propias conversaciones y observando a los estudiantes para asegurarse de que no se metieran en problemas de último minuto. Por suerte para ellos, esta fiesta fue mansa en ese sentido en comparación con otras del pasado reciente. Los gemelos Weasley de alguna manera habían logrado cambiar las túnicas de todos los jugadores de Quidditch de la otra casa con los colores de Gryffindor y habían escrito reglas de Quidditch de Gryffindor sobre sus espaldas. Las víctimas de su broma podrían haberse enojado más si no les hubiera recordado que en unos pocos meses volverían a practicar su deporte favorito en lugar de ver un torneo en el que solo competían unos pocos. Esto llevó a reuniones de equipo improvisadas en las 4 casas en las que los capitanes de los equipos exigieron que sus jugadores estuvieran listos para ganar cuando las clases comenzaran nuevamente. Una vez que Angelina Johnson, la nueva capitana de Gryffindor desde que Oliver Wood se graduó, finalmente terminó de dar instrucciones de práctica para el verano, Harry regresó a su lugar normal en la mesa donde Hermione y Neville lo estaban esperando. Creo que Johnson ha estado aprendiendo lecciones de Wood, dijo Harry mientras se sentaba. Ella nos tendría practicando todo el verano si pudiera. ¿Crees que seremos buenos el año que viene?, preguntó Neville. Aunque no estaba obsesionado con el juego como Ron Weasley, sí disfrutaba viéndolo. Debiera ser, respondió Harry. El único punto débil será que no hay manera de que encontremos un reemplazo tan talentoso como Wood, fue lo suficientemente bueno como para formar parte del equipo de Puddlemere United de este año. Neville asintió con la cabeza antes de volver a centrar su atención en la cena. Cuando Harry estaba a punto de llevarse un tenedor lleno de comida a la boca, las puertas del gran comedor se abrieron de golpe, haciendo que todos saltaran un poco. Cuando Harry vio quién había abierto las puertas, dejó caer el tenedor y saltó de su silla. «Sirio», gritó Harry mientras corría hacia su padrino, sin importarle que el resto del alumnado los estuviera mirando. «Hola, cachorro», dijo Sirius mientras abrazaba a su ahijado. Ha pasado demasiado tiempo, pero ahora soy un hombre libre y eso puede cambiar tal como esperábamos. Lo sé, respondió Harry, soltando el abrazo. ¿Te gustaría sentarte con nosotros? Seguro. Sirius respondió con una risa. Han pasado un par de años desde la última vez que me senté en la mesa de Gryffindor. De hecho, la última vez que lo hice fue en la fiesta de fin de año durante mi 7º año. McGonagall nos echó a James y a mí del salón y amenazó con no dejarnos entrar. Graduado. ¿Qué hiciste?, preguntó Harry, sabiendo que debía haber sido bastante serio. ¿Por qué, Harry? ¿Estás sugiriendo que rompería las reglas? Tonterías. Sirius se rió mientras comenzaban a regresar a la mesa. Podría haber sido cualquiera el que confundió a Snape, haciéndole creer que su túnica estaba en llamas después de todo. McGonagall ni siquiera se molestó en revisar nuestras varitas, simplemente asumió que éramos nosotros. Entonces, ¿quién lo hizo? Lunático. Y también se salió con la suya. La última broma del año fue para nosotros, supongo, respondió Sirius mientras se sentaban. El resto de los Gryffindors los miraban con extrañeza, era fuera de lo común que un adulto estuviera sentado en su mesa. Sirius parecía ajeno a sus miradas y procedió a servirse algo de la comida que había disponible. Extrañé la cocina de Hogwarts, dijo entre bocados. ¿Un poco mejor de lo que sirven en Azkaban?, preguntó Harry. No tienes idea. Sirius respondió con una sonrisa. Eso fue suficiente para hacerme querer escapar por sí solo. Harry se rió y luego notó que Dumbledore los estaba mirando extrañamente desde la mesa principal mientras McGonagall se reía de algo. Sirius, ¿le dijiste a Dumbledore que ibas a llegar temprano? Por supuesto que no. ¿Dónde estaría la diversión en eso?, respondió Sirio. Los dos continuaron hablando felizmente durante el resto de la comida y Harry comenzaba a esperar aún más pasar su verano con Sirius. Los dos habían tenido muy pocas oportunidades de hablar cara a cara desde que Sirius huyó nuevamente después de que Harry descubriera su inocencia.
Aunque se habían llevado perfectamente hasta ahora, una pequeña parte de Harry se preguntaba cómo sería cuando vivieran en la misma casa. Los pensamientos de Harry sobre el tema fueron interrumpidos cuando el profesor Dumbledore se levantó de su silla y comenzó a indicarles a todos que se callaran para poder dar su discurso habitual. Ha pasado otro año en Hogwarts, comenzó Dumbledore, y primero debo agradecerles a todos ustedes por la amabilidad y hospitalidad que mostraron a nuestros invitados de Durmstrang y Beaux Batons. Estoy realmente orgulloso de todos ustedes. El torneo de los Tres Magos fue un evento inesperado para todos ustedes, pero lograron manejar los cambios admirablemente. Aplaudamos también a nuestros dos campeones, Cedric Diggory de Hufflepuff. Cedric se levantó y saludó mientras todos, incluidos los Slytherin, aplaudían por él. Y el ganador del torneo de los Tres Magos, Harry Potter de Gryffindor. Harry sonrió y se puso de pie como lo había hecho Cedric mientras el cuerpo estudiantil aplaudía su logro. Su reacción hacia él fue más o menos la misma que hacia Cedric, excepto que los Slytherin se negaron a aplaudirlo en absoluto. Pero a medida que termina el año, también debemos reconocer los cambios que han ocurrido. Como ya habrán escuchado, Lord Voldemort ha regresado. La mayoría de los estudiantes, y algunos de los profesores, se quedaron sin aliento ante el uso del nombre Voldemort por parte de Dumbledore. Hogwarts sigue siendo el lugar más seguro del mundo, y mientras estés aquí no debes tener miedo de Voldemort. Pero mientras no estés debes estar consciente de lo que te rodea en todo momento. Muchas brujas y magos buenos han perdido la vida porque no estaban prestando atención a lo que estaban haciendo. Vigilancia constante. Gritó el profesor Moody desde el otro extremo de la mesa, lo que provocó que algunas personas se rieran nerviosamente. En efecto. Dumbledore estuvo de acuerdo. Si se encuentran en problemas, busquen ayuda de los aurores, si es posible, o de cualquier adulto confiable que pueda estar en el área. Deseo verlos a todos nuevamente en septiembre, así que presten atención a mis advertencias. Se está gestando una guerra en nuestro mundo. Uno que ha permanecido inactivo durante los últimos 13 años pero que ahora ha regresado. El bien debe responder al desafío del mal si queremos perseverar en nuestra forma de vida. Un día se les pedirá a todos que ocupen su lugar y se unan a la lucha, pero por ahora es importante que se dediquen a aprender y se concentren en protegerse a ustedes mismos y a sus seres queridos. Para algunos de ustedes, este es su último año en Hogwarts y ahora se enfrentan a la decisión de qué hacer con sus vidas. Les insto a buscar dónde pueden servir mejor a nuestra sociedad, porque los necesitamos ahora más que nunca. Seguramente se avecinan tiempos difíciles y les deseo la mejor de las suertes en cualquier cosa que planeen hacer. Ha sido un placer enseñarles estos últimos 7 años y verlos convertirse en excelentes jóvenes magos y brujas. Confíen unos en otros. Y superaremos estos tiempos difíciles. Dumbledore levantó su copa en ese momento para brindar. Para ustedes, la promoción de Hogwarts de 1995. Todos aplaudieron nuevamente en este punto, pero muchos de ellos estaban un poco perturbados con el tono que había tomado el discurso de Dumbledore. Todos los estudiantes eran demasiado jóvenes para recordar cómo había sido durante el reinado de poder de Voldemort y claramente no estaban seguros de lo que su renacimiento significaba para ellos. Pero aún así aplaudieron educadamente, o con entusiasmo en el caso de los de séptimo año, y continuaron comiendo como si nada fuera de lo común hubiera sucedido. Hola Sirius, dijo Harry unos minutos después, ¿dónde nos quedaremos este verano? No te preocupes por eso, Harry. Le aseguró Sirius. Los Black son una antigua familia y poseían algunas casas que, como soy el último de los Black, ahora son mías. Nos quedaremos en una de ellas, la casa en la que crecí en realidad. No era el lugar más feliz, pero servirá. No puede ser peor que el de los Dursley. Comentó Harry. No, no más. Sirius se rió. Sabes que una vez conocí a tu tía Petunia. Ella me llamó raro y salió corriendo de la habitación. Suena exactamente como ella. Harry estuvo de acuerdo. Así es más o menos como ella actúa conmigo también. Traté de convencer a Dumbledore de que no te hiciera volver allí este verano. Sirius explicó. Pero él no se echará atrás. El año que viene será diferente, incluso si la vieja cabra no está de acuerdo. Está bien Sirius, de verdad. Puedo manejar a los Dursley. Harry le aseguró a su padrino. Por supuesto que puede. Respondió Sirio. La fiesta estaba empezando a terminar cuando la gente abandonó el gran comedor y se dirigieron a pasar una última noche de diversión en el castillo. Entonces, todavía quiero conocer a esta novia tuya. No estás tratando de esconderme de ella, ¿verdad? A lo mejor sí soy. Harry respondió en broma.
Ella todavía está sentada en la mesa de Slytherin con su hermana pequeña. Vamos y te presentaré. Ambos se levantaron y caminaron hacia la otra mesa, donde recibieron una mezcla de miradas furiosas y confusas por parte de los estudiantes. 2 asientos frente a las chicas de Greengrass estaban abiertos para que Harry y Sirius se sentaran. Daphne, Astoria. Me gustaría presentarles a mi padrino Sirius Black. Sirius, ellas son Daphne y Astoria. Un placer conocerlos a ambos. Dijo Sirius con una pequeña inclinación de cabeza. Qué curioso, no pareces alguien que pasó una década en Azkaban. Astoria respondió. Astoria, eso es de mala educación. Comentó Daphne con un pequeño suspiro. No está bien. Le aseguró Sirius con una sonrisa mientras miraba a la chica más joven. He tenido un año de descanso y ahora me siento mucho mejor. Si quieres, todos podemos hacer una excursión allí este verano para que pueda recordar el pasado. Incluso traeré el chocolate. No, gracias. Astoria dijo al instante. Dudaba que el hombre hablara en serio, pero sus ojos tenían una mirada traviesa que la hacía dudar al respecto. Es un placer conocerlo, señor Black. Dijo Daphne. Harry habla mucho de ti. Espero que todo esté bien, y por favor llámame Sirius. Señor Black me hace sentir anciano. Sirius respondió. Eres la hija de Daniel Greengrass, ¿correcto? ¿Entonces lo conoces? Preguntó Daphne. Lo hice hace mucho tiempo. Ambos trabajamos en el ministerio durante algunos años, aunque en departamentos diferentes. Explicó Sirius. Además, nuestras familias pertenecían a algunos de los mismos círculos sociales. Él era un buen hombre entonces, confío en que todavía lo sea. Creo que sí. Respondió Daphne. Tal vez deberíamos invitarlos a ambos a cenar pronto. Hermoso. Respondió Sirio. Y estoy seguro de que Harry está esperando ansiosamente la oportunidad de pasar tiempo con tu familia. El otro se rió ante esta referencia apenas velada a la preocupación de Harry sobre si les agradaría o no a los padres de Daphne. Sí, Sirio. Harry confirmó. Con muchas ganas. ¿Qué piensas de que Harry salga con un Slytherin? Preguntó Astoria, queriendo ver si había alguna tensión por la situación. No tengo ningún problema con eso. ¿Por qué debería tenerlo? Respondió Sirio. Luego miró a Harry y fingió susurrar, aunque el volumen de su voz no bajó mucho. Cuando seas mayor te contaré sobre esa vez en sexto año, cuando la profesora McGonagall me atrapó en un armario de escobas con las chicas prefectas de Slytherin de séptimo año. 2 semanas de detención por eso, pero valió la pena. Creo que me acabas de decir todo lo que quiero saber al respecto. Harry respondió con un pequeño movimiento de cabeza. Mientras continuaron hablando durante la siguiente media hora, Harry se sintió bastante aliviado al ver que a Sirius parecía gustarle Daphne y ella disfrutaba de su, a veces, extraño sentido del humor. Para cuando terminaron su conversación y abandonaron el gran comedor, Sirius le había dicho a Daphne que se sintiera libre de ir a su casa y visitar a Harry cuando quisiera, otro hecho que hizo feliz a Harry. Finalmente llegó el momento de que Sirius se fuera, lo cual hizo de mala gana. Harry trató de no deprimirse demasiado porque sabía que en solo 2 semanas se volverían a ver. Daphne y Harry lo acompañaron hasta las puertas principales para despedirlo y se quedaron hasta que Sirius pasó las barreras y se apareció. Él no es lo que esperaba. Dijo Daphne una vez que Sirius se fue. ¿Cómo es eso? Preguntó Harry. Es sorprendente que después de todo ese tiempo en Azkaban todavía pueda reír y sonreír. Debe tener una voluntad muy fuerte. Ayudó que fuera inocente. Comentó Harry. Remus dice que Azkaban lo transformó en una versión más seria de sí mismo, pero la prisión nunca podría doblegarlo. Daphne asintió ante la declaración de Harry y rodeó a Harry con su brazo, abrazándolo. Permanecieron así por unos momentos antes de que Harry dijera, «Anoche aquí, ¿qué quieres hacer?» «Vamos a dar un paseo por el lago, es uno de mis lugares favoritos», dijo Daphne. «Me recuerda a ti». Harry sonrió y la llevó al lago donde a menudo se habían sentado y hablado durante el último año. Mientras lo hacían, ambos reflexionaron sobre cómo las cosas habían cambiado dramáticamente desde principios de año. El septiembre anterior rara vez se hablaban, Harry pasaba su tiempo con Ron y Hermione, Daphne sola o con sus compañeros de Slytherin, ninguno de los dos estaba seriamente preocupado por el futuro y el mundo estaba en paz. Ahora ambos odiaban pasar demasiado tiempo separados, su grupo de amigos estaba formado principalmente por ellos, Neville y Hermione, y ambos pasaban gran parte de su tiempo preocupándose por lo que vendría ahora que la guerra con Voldemort se estaba reiniciando.
Definitivamente había cosas que cambiarían del año pasado si tuvieran la oportunidad, pero ambos estaban más felices ahora que antes, a pesar de los problemas que enfrentaron. A Harry su situación le hizo pensar en sus padres y en lo que debieron sentir cuando eran adolescentes. Al igual que ellos, James Potter y Lily Evans se habían visto obligados a equilibrar su amor mutuo con el estrés que les imponía la vida en tiempos de guerra. Harry deseaba que todavía estuvieran vivos, para poder hablar con ellos y preguntarles cómo lo hicieron, pero lamentablemente no pudo. El dolor de perder esa parte de su familia se alivió al darse cuenta de que había ganado en sus amigos y padrino una familia de reemplazo que estaría allí de una manera que los Dursley, aunque eran sus parientes, nunca lo harían. Horas más tarde, la noche terminó con la pareja dirigiéndose a sus respectivos dormitorios para pasar su última noche en el castillo del año. Mañana por la mañana abandonarían la seguridad de Hogwarts y se verían obligados a enfrentar un mundo mágico que había cambiado enormemente en los últimos días y la incertidumbre que conllevaba. Ambos esperaban poder proteger al otro durante este nuevo desafío. Capítulo 26. Sube al auto, muchacho. Puedo sentir esos monstruos mirándome. Exigió tío Vernon mientras Harry se acercaba a sus familiares. Harry suspiró frustrado mientras cargaba sus pertenencias en el baúl antes de sentarse en el asiento trasero donde Dudley se estaba metiendo una barra de chocolate en la boca. Mientras tanto, su tía en el asiento delantero aparentemente intentaba ignorar el hecho de que él existía. Cuando todo estuvo listo y Harry cerró la puerta del auto, Vernon se alejó rápidamente de la estación King's Cross y de todas las monstruosidades que contenía. Ni Harry ni Sirius estaban contentos con el hecho de que Dumbledore lo enviara de regreso a casa de los Dursley este verano, pero en ese momento había poco que pudieran hacer. Sirius estaba en el proceso de convertirse en su guardián, al menos en lo que respecta al mundo mágico, pero su solicitud estaba tardando más de lo debido a los cambios masivos que se estaban produciendo en el Ministerio de Magia. Entonces, por ahora, Dumbledore tenía el poder de obligarlo a regresar a la casa de sus familiares, pero incluso él sabía que no podía mantener a Sirius y su ahijado separados por mucho tiempo. Dumbledore insistió en que solo estaba actuando por el bien de Harry y que el número 4 de Privet Drive le ofrecía mucha mejor protección que cualquier otro lugar, pero a Harry le costaba creerlo. Harry no creía que Dumbledore tuviera idea de cómo había sido la vida con los Dursley para él, o si lo sabía, entonces el director simplemente lo había estado ignorando. De cualquier manera, Harry todavía estaría atrapado con sus familiares durante las siguientes 2 semanas y no estaba contento con eso. Mientras el automóvil y sus pasajeros salían de Londres hacia Little Winging, Harry se alegró del silencio que se produjo cuando sus familiares lo ignoraron. Pensó en el viaje en tren fuera de Hogwarts, que en algunos aspectos había sido menos agitado que en otros. Malfoy casi siempre se propuso ir a buscarlo en el tren e intentar insultarlo por una razón u otra, pero esta vez no había visto al Slytherin en absoluto. Eso, y el hecho de que no tuvo que lidiar con horas de trivia de Quidditch de Ron, hizo que el viaje fuera mucho más pacífico que otros. En cambio, había pasado el tiempo con Daphne, prometiéndole que le escribiría y vendría a verla lo antes posible. Raro, las cosas serán diferentes este verano, dijo Vernon mirando a Harry a través del espejo retrovisor. No más holgazanería como de costumbre. Ya no seré tu esclavo, tío. Respondió Harry. Además, me iré en 2 semanas. Menos si tengo algo que decir al respecto. ¿En qué estás? Preguntó Vernon. Ese monstruo de Dumbledore dijo que tendrías que quedarte todo el verano. ¿Y cuándo dijo eso? Preguntó Harry, preguntándose qué estaba haciendo Dumbledore. Estaba en una carta que recibimos ayer. Al entregarla, un pájaro grande y rubicundo casi prendió fuego a la casa. Vernon divagaba. Ese es el problema con ustedes, monstruos, siempre tienen que usar la forma más estúpida disponible para hacer cualquier cosa. ¿Por qué no simplemente usar el correo normal? O tomar un maldito teléfono y llamar. Pero no, ustedes tienen que intentar quemar mi costoso sofá para un crujiente solo para enviar un mensaje sencillo. Harry apenas le estaba prestando atención a su tío en ese momento, estaba demasiado enojado como para preocuparse por sus molestos parientes. Lo reconoció como otro de los pequeños juegos tontos de Dumbledore, pero ¿qué sentido tenía esto? Lo único que conseguiría sería enojarlo a él y a su padrino. Sabía que Dumbledore no había abandonado la creencia de que era importante para él quedarse con los Dursley, pero Harry todavía estaba un poco sorprendido de que el profesor le mintiera en un intento de mantener el control de la situación. Sirius iba a estar furioso cuando descubriera lo que había sucedido. Ignóralo. Ordenó Harry.
De una manera o de otra, me iré en 2 semanas. Mientras tanto, aceptaré cocinar tus comidas y limpiar, pero nada más. Haz que Dudley corte el césped, parece que le vendría bien el ejercicio de todos modos. Harry miró a su primo, quien aparentemente ni siquiera se dio cuenta de que acababa de ser insultado. La barra de chocolate que había estado comiendo cuando Harry subió al auto ya no estaba y había sido reemplazada por una bolsa de pretzels. Vernon y Petunia, sin embargo, no habían pasado por alto el golpe verbal de Harry a su primo y ambos lo estaban mirando. No es su culpa que Miss Dudikins no hayan perdido su grasa de bebé todavía. Petunia chilló, haciendo que Harry quisiera taparse los oídos. Además, tiene huesos grandes como su padre. No dejaré que un bicho raro como tú hable mal de mi familia, muchacho. Dijo Vernon en su tono más amenazador, pero después de enfrentarse cara a cara con Voldemort, se necesitaría mucho más que eso para asustar a Harry. Si no te hubieras dado cuenta, tío Vernon, somos familia. Respondió Harry. Le divirtió un poco el color rojo brillante que se puso el rostro de su tío cuando dijo eso. Después de que pasen las 2 semanas voy a vivir con mi padrino. ¿Te acuerdas de Sirius Black, no? Lo enviaron a prisión por asesinar a todos esos mugles, personas sin magia como tú, y luego escapó de una prisión de la que se suponía que era imposible escapar. ¿Quieres decir que aún no lo han atrapado? Petunia preguntó nerviosamente. Sirius nunca pasará un día más en prisión. Respondió Harry, omitiendo intencionalmente el hecho de que Sirius era, por supuesto, inocente de los crímenes por los que había sido encarcelado y luego había sido absuelto de todos los cargos. Su declaración pareció calmar a los Dursley y esperaba que fuera una señal de que lo dejarían solo durante los próximos 14 días. El resto del viaje transcurrió en completo silencio, lo que lo convirtió en uno de los momentos más agradables que jamás había pasado con sus familiares. A lo lejos, una enorme mansión se encontraba bajo poderosas protecciones y múltiples capas de defensas. Lord Voldemort había tomado el control del edificio después de asesinar brutalmente a su antiguo propietario y a su familia durante su primer ascenso al poder. A lo largo de los años, había convertido la antigua casa en una fortaleza impenetrable que sentía que lo protegería casi tan bien como su rival Dumbledore estaba protegido dentro de Hogwarts. Sabía que con suficiente poder cualquier fortaleza podría caer, pero ni el Ministerio ni la Orden del Fénix se habían sentido lo suficientemente valientes para desafiarlo aquí. Pero a pesar de las ventajas que tenía la mansión, Voldemort a menudo despreciaba el lugar y lo que representaba. Su reputación como un señor oscuro en ascenso en su juventud se había mejorado enormemente al atacar y abrumar a magos inferiores donde se sentían más seguros, como la fortaleza en la que ahora se encontraba. Preferiría mantenerse en movimiento y, al hacerlo, nunca dejar que sus enemigos supieran de dónde vendría un ataque. Fue solo su estado debilitado lo que finalmente lo convenció de refugiarse en su antigua base, cuya existencia solo era conocida por su círculo interno de mortífagos. Algo había salido mal en el ritual para restaurar su cuerpo, de eso estaba bastante seguro. Desafortunadamente, había pasado el ritual en el caldero retorciéndose de dolor mientras la poción burbujeante destrozaba su rudimentario cuerpo. Sin embargo, el dolor valió la pena, incluso si el procedimiento no fue completamente exitoso. Y, si tenía suerte, sus problemas aún podrían corregirse. Le había ordenado a Severus Snape, fácilmente uno de sus seguidores más inteligentes, que investigara qué había salido mal. A menudo se había preguntado sobre las verdaderas lealtades de Snape. Después de todo lo que había sucedido, todavía no tenía ninguna razón real para pensar que Snape le fuera desleal, a pesar de lo que había sucedido en los años posteriores a su caída del poder. Durante esos días sus mortífagos habían pensado solo en sí mismos, y si bien ese era un comportamiento que merecía castigo, era bastante comprensible. No, el problema que Voldemort tenía con su espía era el claro talento del hombre para engañar. Dumbledore, a pesar de sus muchos defectos, no era tonto. Y de una forma u otra Severus Snape había logrado engañar por completo a uno de los magos más poderosos de todos los tiempos. La única pregunta era ¿cuál? A pesar de sus preocupaciones, sabía que Snape no dejaría de informarle todo lo que necesitaba saber sobre cómo corregir el ritual. El único problema al que se enfrentaron fue que solo 2 personas habían presenciado el ritual y ninguna de ellas estaba disponible para él. Barty Crouch Jr. había quedado inconsciente antes del ritual y solo se despertó al día siguiente después de largas horas de curación y múltiples pociones. El hecho de que estuviera vivo era una especie de milagro. Peter Pettigrew, o Colagusano, como le gustaba llamarlo, había sido capturado y estaba retenido en Azkaban.
El hombre era un mago estúpido y débil y bajo circunstancias normales Voldemort ni siquiera consideraría intentar liberarlo, pero estos no eran tiempos normales. El otro testigo fue Harry Potter, el llamado niño que vivió. «Maldito seas, Potter», dijo Voldemort a la habitación vacía. Si alguien hubiera estado presente para escucharlo, se habría sentido bastante perturbado por la forma en que el Señor Oscuro maldijo a su enemigo. ¿Cómo había sobrevivido Potter a una segunda maldición asesina?, se preguntó Voldemort. Simplemente no tenía ningún sentido. ¿Era realmente imposible para él matar al niño? Debe tener algo que ver con esa profecía, se dio cuenta el Señor Oscuro. Sabía que había más en la profecía de lo que su espía había oído y ahora era más importante que nunca para él escucharla. Sabía que una profecía como esa quedaría registrada y disponible en el Departamento de Misterios del Ministerio para aquellos a quienes correspondiera. Tal vez podría atraer a Harry Potter al Salón de las Profecías y hacer que recuperara la profecía antes de que el niño que vivió finalmente muriera a manos de Lord Voldemort, pero claro, si la profecía decía que no podía matar al niño, sería mejor para él no involucrar al niño. Además, el plan era demasiado elaborado y había muchas posibilidades de que fracasara. No se estaba escondiendo del mundo, así que no había razón para que no entrara al ministerio y tomara la profecía él mismo. Pero primero había otras cosas que hacer, la planificación debía comenzar de inmediato. Harry solo había estado en casa de los Dursley un día y ya estaba desesperado por irse. Sorprendentemente su principal problema no era que sus familiares lo trataran mal, su mención de Sirius Black parecía haberlos ahuyentado de eso por ahora. No, el problema de Harry era el aburrimiento. Sus días habían estado tan ocupados en el año que acababa de terminar que nunca se había tomado el tiempo para apreciar cuán llenos estaban sus días. Entre el trabajo escolar, el sueño, el tiempo con amigos, el entrenamiento para el torneo, la comida y el tiempo con Daphne, se había contabilizado casi cada minuto de su día. Ahora no podía practicar magia, sus amigos no estaban, el torneo había terminado y no tenía libros que valiera la pena leer. Lo único que mantuvo su interés fue la radio portátil del mago que Daphne le había dado antes de salir de Hogwarts para que pudiera mantenerse al tanto de lo que estaba pasando. Harry nunca antes había prestado mucha atención a la radio, pero ya estaba bastante intrigado por el dispositivo y los programas que estaban disponibles en él. Muchos de los canales estaban llenos de música que sonaba muy parecida a sus homólogos muggles. De hecho, estaba claro que algunas bandas estaban fuertemente influenciadas por mi música popular muggle y estaban tratando de recrear ese sonido, pero con letras apropiadas para magos. Otros canales, los que más interesaban a Harry, presentaban programas no musicales que incluían programas de noticias y series educativas. La mayor parte de las conversaciones que había escuchado hasta ahora se centraban en discutir quién reemplazaría a Cornelius Fudge como ministro de magia. Rufus Scrimgeour, que había sido nombrado ministro interino, era el primer favorito, seguido de cerca por Amelia Bones. Ambos fueron vistos como buenas opciones para liderar el ministerio ahora que quien tú sabes había regresado. El regreso de Voldemort fue el otro tema popular, aunque nunca usaron el nombre Voldemort. Algunos se negaron a creer que el Señor Oscuro había regresado y señalaron el hecho de que hasta el momento no había habido ataques como prueba de su punto de vista. Otros argumentaron que Pettigrew no pudo haber mentido durante su testimonio debido al Veritaserum, por lo que debe ser la verdad y deberían hacer todo lo que esté a su alcance para prepararse. Aunque Harry estuvo de acuerdo con este lado del debate, el lado que parecía tener más seguidores fue el que decidió adoptar una actitud de esperar y ver qué pasa. Se preguntó si se dieron cuenta de que estaban haciendo exactamente lo que Voldemort hubiera querido que hicieran. Finalmente, Harry se sintió frustrado con las discusiones sobre la radio, apagó el dispositivo y se fue a dormir. El primer día en casa de los Dursley casi había terminado y lo había pasado bastante bien. Solo esperaba que los siguientes 13 fueran tan fáciles. 2 días después, Harry se dio cuenta de que su casa estaba siendo vigilada. El número 4 de Privet Drive se encontraba en un extenso vecindario suburbano lleno de niños, por lo que no era extraño ver gente pasar por la acera. De hecho, su casa no estaba muy lejos de un pequeño parque en el que muchos niños pasaban sus días, incluido Dudley, quien disfrutaba atormentando a los niños más pequeños y fumando cigarrillos en el parque con sus amigos. Harry había estado en la cocina mirando por la ventana mientras lavaba los platos un miércoles por la tarde, cuando notó por primera vez que algo estaba extraño.
Con el paso de los años, Harry había llegado a disfrutar de la cocina, y después de pasar la mayor parte del año en Hogwarts, donde los elfos domésticos literalmente echaban a un mago de la cocina si les pedían que prepararan algo, era agradable poder abrazar su pasatiempo nuevamente. Así que realmente no le importaba el hecho de que también estaba alimentando a los Dursley. Fue después del almuerzo cuando notó por primera vez a una mujer joven y atractiva que pasaba por la casa. Estaba vestida normalmente, al menos en lo que a la moda adolescente se refiere, con jeans y una camiseta. Su cabello había sido teñido de un color rojo oscuro que era casi granate. Al pasar dio una breve mirada a la casa pero no dejó de caminar. Harry casi se había olvidado de ella cuando otra chica pasó 10 minutos después y se dirigió en la dirección opuesta. Ella también llevaba vaqueros, pero también una chaqueta vaquera con una extraña variedad de alfileres y botones. Su cabello era corto y rosado y su rostro era ligeramente más redondo que el de la otra chica. Aún así, Harry pensó que se parecían como si pudieran ser hermanas. Pasaron otros 10 minutos y una chica diferente pasó por la casa y se dirigió en la misma dirección que la primera. Este tenía una altura y constitución similar a los dos primeros, pero vestía pantalones cortos y una camiseta sin mangas y tenía el pelo largo y rubio recogido en una cola de caballo. Ella, al igual que las demás, miraba la casa al pasar pero seguía caminando. Había visto bien su rostro y le sorprendió la sensación de que le resultaba familiar, pero no recordaba dónde la había visto antes. Mientras se alejaba, Harry notó que su camisa tenía un logo grande que decía Weird Sisters, que también le parecía familiar. Tuvo que pensarlo durante varios minutos antes de darse cuenta de que era el nombre de una banda popular, más precisamente una banda popular entre los estudiantes de Hogwarts y compuesta enteramente por brujas. Pero la pregunta seguía siendo, ¿quiénes eran estas brujas? ¿Qué querían de él? ¿Los envió Dumbledore o Voldemort? Sabía que supuestamente había protecciones poderosas sobre la casa que evitarían que cualquiera que deseara hacerle daño lo encontrara ahí, de ser cierto, eso sugeriría que no eran una amenaza. Aún así, Harry no estaba seguro. Sabía que habían pasado cada 10 minutos, y si eso iba a seguir siendo cierto, tenía menos de 5 hasta su próximo paso y probablemente vendrían de la misma dirección que la segunda bruja. Harry decidió tomar el asunto en sus propias manos y salió corriendo para esconderse detrás de un arbusto para poder observar a la siguiente persona que pasara. Como siempre, tenía su varita con él y la sostenía con fuerza en su mano derecha mientras esperaba. Exactamente como esperaba, una joven similar en apariencia a las 3 brujas anteriores pasó por la casa unos minutos más tarde. Esta tenía cabello azul brillante y, extrañamente, vestía exactamente lo mismo que había usado la primera bruja. Cuando pasó por la casa, la miró pero, a diferencia de los demás, se detuvo. Estaba mirando directamente a la ventana de la cocina donde Harry había estado parado unos minutos antes y sabía con certeza que lo estaba buscando. Harry se sentó entre los arbustos por un momento más, tratando de descubrir qué quería hacer. La bruja, y ahora estaba bastante seguro de que eso era lo que era, tenía su varita asomando del bolsillo trasero de sus jeans. Harry recordó brevemente a Made y Modi gritándole a la clase que era una idea horrible, pero trató de sacárselo de la cabeza mientras se preparaba para saltar de los arbustos. «No te muevas», gritó Harry mientras salía corriendo de su escondite. La bruja se giró sorprendida por su repentina aparición, pero antes de que pudiera reaccionar, Harry había sacado su varita de su bolsillo y la estaba apuntando con ambas varitas. «¿Quién eres? ¿Por qué me miras?» «Tranquilo, niño», dijo la bruja, tratando de calmar a Harry. «Nadie está tratando de hacerte daño». Tal vez no», respondió Harry. «¿Dónde están los otros?» «¿Eh?», respondió la bruja, evidentemente confundida. «¿Qué otros?» «Las otras brujas que me han estado observando». Harry exigió saber. «¿Dónde están?» «Oh. Ahora lo entiendo». Ella dijo. «Soy el único. Aquí, mira». La bruja cerró los ojos en concentración y un momento después su cabello comenzó a cambiar rápidamente de color, pasando de azul a verde, de amarillo a naranja a rojo y finalmente deteniéndose en un tono de rosa brillante. Después de eso, su cabello parecía como si lo estuvieran metiendo en la cabeza hasta que solo tuvo una pulgada o más de largo, pero luego comenzó a alargarse hasta volver a ser lo que había sido antes. «¿Eres un metamorfómago, no?», preguntó Harry, todavía sin bajar ninguna de las varitas. «Entiendo», respondió la bruja emocionada. «Mi nombre es Tonks. Encantado de conocerte, Harry». Ella le ofreció su mano como si quisiera que la estrechara, pero Harry solo se rió y mantuvo las varitas apuntándola. «Está bien, Tonks.
¿Por qué estás aquí?, preguntó Harry. Fue idea de Dumbledore. Ella explicó. Personalmente, creo que es un poco tonto. Te dicen únete a nuestro ejército súper secreto contra quien tú sabes. ¿Y qué te obligan a hacer cuando estás de acuerdo? Mira a un niño de 14 años, eso es. Soy un auror entrenado, tiene que haber cosas mejores para mí que hacer que esto. Casi 15. Harry dijo un poco a la defensiva. ¿Entonces Dumbledore tiene a la Orden del Fénix mirándome? No sabía que sabías sobre eso. Respondió Tonks. Pero sí, lo hace. Nos conocimos antes de que lo sepas. Yo fui uno de los aurores que vino a buscarte después de que salvaste a esos niños de los dementores. Y en realidad ambos estuvimos juntos en Hogwarts durante un año, pero el 7º año los Hufflepuff generalmente no se juntan con los Gryffindors de primer año. Ahora recuerdo que tenías el pelo rosado ese día. Dijo Harry mientras Tonks asentía. Finalmente bajó las varitas y le entregó la espalda a Tonks. Realmente no deberías llevar eso en tu bolsillo trasero, ¿sabes? Maldita sea, voy a escuchar todo de boca de Modi cuando se entere, ¿no? Tonks respondió con una mirada de frustración. ¿O podríamos olvidarnos ambos de mencionárselo? ¿Qué te parece, eh? Tal vez. Respondió Harry. ¿Por qué no envió a Sirius? Estoy seguro de que no le habría importado. Bueno, probablemente no debo saber sobre esto, pero el buen primo Sirius y el profesor Dumbledore no se llevan bien en este momento. Tonks explicó. No estoy seguro de qué se trata, pero Sirius ha estado enojado con el viejo durante los últimos 2 días. Apuesto a que puedo adivinar qué es. Harry respondió. ¿Eres prima de Sirius? Él nunca mencionó que tenía una prima llamada Tonks. Técnicamente Tonks es mi apellido, pero nadie me llama Mimadora y se sale con la suya. ¿Ninfadora?, dijo Harry, sonriendo. Sí, veo que eso no me gusta. Ese es tu único obsequio. Respondió Tonks, mirándolo. No lo vuelvas a hacer. Bien, pero ¿no se supone que debes protegerme y no amenazarme?, preguntó Harry. De todos modos, supongo que volveré a entrar. Diviértete mirándome por el resto del día. Ah, y puedes decirle a Sirius que lo veré en 2 semanas sin importar qué. Lo agradecería. Cosa segura. Respondió Tonks. Nos vemos, Harry. Harry asintió y caminó de regreso a la casa mientras Tonks caminaba en la dirección opuesta, presumiblemente para encontrar un buen lugar desde donde vigilar la casa. Una vez dentro, Harry realmente comenzó a pensar en lo que Dumbledore había estado haciendo en los últimos días. La profecía explicaba por qué el anciano pensaba que era tan importante que Harry permaneciera a salvo, pero la forma en que se aseguraba de eso era torpe e irritante. Sus acciones ya estaban haciendo que algunas personas que deberían ser aliados cercanos se sintieran descontentas con él sin una buena razón. Sabía que había muchos lugares donde Harry estaría a salvo, no solo los Dursley. En general, era una situación frustrante, pero Harry se sintió aliviado por el hecho de saber que esta era una batalla que el gran Albus Dumbledore no ganaría. A medida que pasaron los días siguientes, Harry se dio cuenta de que no recibía ningún correo, algo extraño considerando que varias personas habían prometido escribirle. Intentó enviar una carta, pero Hedwig regresó unas horas más tarde todavía con ella. Harry estaba seguro de que Dumbledore estaba de alguna manera detrás de esto, incluso si no sabía cómo ni por qué. Si no fuera por la radio de Daphne, que Dumbledore no conocía, Harry habría quedado casi completamente aislado del mundo mágico. Su único contacto, que supuso que Dumbledore tampoco conocía, era Tonks, con quien a veces hablaba durante su turno como guardia. Aparentemente, se suponía que Harry no sabía que ella estaba allí y por eso se había olvidado de informar que Harry la había descubierto el primer día que lo estuvo observando. Lo que había aprendido era que en unos días se llevaría a cabo la audiencia para determinar si Peter Pettigrew recibiría o no el beso del Dementor, seguida inmediatamente por la elección del nuevo ministro de magia. En esa contienda se esperaba que ganara Rufus Scrimgeour, salvo que se produjera un escándalo importante en los próximos días. La mayoría de los comentaristas que Harry había escuchado en la radio hablaban positivamente del hombre, pero Harry sabía mejor que nadie que los medios no siempre eran dignos de confianza. Mucho más interesante fue la audiencia de Colagusano. Su interrogatorio había sido interrumpido durante su breve juicio la semana anterior, pero esta vez el jefe brujo Albus Dumbledore controlaría los procedimientos y podría hacer todas las preguntas que quisiera con la ayuda de Veritaserum. Hubo muchas especulaciones sobre quién se revelaría como seguidor de quien tú sabes y qué otra información podría proporcionar el hombre.
Harry pensó que la situación era un poco divertida y se preguntó si los Malfoy estaban ocupados tratando de salir del país. Esperaba ansiosamente el día en que Lucius Malfoy enfrentara el juicio y solo esperaba estar allí para observar. Colagusano estaba en el infierno. O al menos eso creía. Simplemente no podía imaginar un lugar peor que la prisión de Azkaban. Había entrado en pánico cuando los aurores lo arrastraron a su celda y lo dejaron solo en la habitación fría y desnuda. Por unos breves momentos pensó que tal vez no sería tan malo como todos decían que sería, y de hecho durante esos primeros minutos pensó que podría salir adelante sin ningún problema. Pero entonces los dementores, que se habían mantenido alejados mientras los aurores estaban presentes, encontraron su celda y comenzaron a atormentar a su nueva víctima. Peter nunca había sentido miedo o desesperación tan intensos como esa noche. Hizo que el miedo que sentía al arrastrarse a los pies de su amo pareciera pequeño e insignificante. Sentía que todas sus peores pesadillas se estaban haciendo realidad al mismo tiempo y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Durante horas gritó en la oscuridad, pero nunca llegó ayuda. No había nadie allí para mostrarle lástima o bondad y pronto llegó a creer que el dolor era todo lo que existía en su mundo. En la parte todavía cuerda de su mente razonó que al menos no podía haber nada peor que esa noche. Pero estaba equivocado. Siempre estaba la noche siguiente. A medida que pasaban los días, las débiles protecciones mentales que tenía su mente fueron borradas mientras los dementores continuaban deleitándose con su cordura. Pronto apenas podía distinguir entre el día y la noche o cuando estaba dormido teniendo pesadillas o cuando estaba despierto enfrentando esas mismas visiones horribles. Su único breve refugio llegó cuando los aurores le trajeron su comida del día y los dementores se retiraron al lugar de donde vinieron. Estos períodos no duraban más de 15 minutos, pero en ese tiempo Colagusano pensaba que haría cualquier cosa para escapar de este infierno. La lealtad nunca había sido su fuerte, pero sabía que traicionaría a cualquiera si tuviera la oportunidad de abandonar este vil lugar. Solo esperaba tener la oportunidad de traicionar a sus compañeros mortífagos. Entonces, una noche, los dementores abandonaron su celda y poco a poco recuperó la cordura. Aunque no lo sabía, era viernes por la noche y al día siguiente tenía previsto presentarse ante el Wizengamot nuevamente. Esperó a que llegaran los guardias y le trajeran su comida, pero pasaban los minutos y nadie llegaba. Con el tiempo, su miedo y depresión habían retrocedido lo suficiente como para preguntarse qué estaba pasando, y fue entonces cuando escuchó los primeros gritos. Intentó decidir si pertenecían a guardias o prisioneros, pero no había forma de saberlo. Pronto a los gritos se unieron fuertes y atronadores sonidos que solo podían ser explosiones. Sin saber lo que estaba pasando, Colagusano decidió recostarse lo más atrás que pudo en su celda, acurrucado en una pequeña bola. Presionó sus manos con fuerza contra su oreja e hizo todo lo posible por bloquear los sonidos de la guerra que se desarrollaba a su alrededor, pero solo fue parcialmente efectivo. Fue en esta patética situación en la que lo encontraron poco tiempo después. Colagusano. Levántate. Una voz tranquila pero amenazadora lo llamó. Colagusano se sintió obligado a escuchar la voz, pero su miedo aún era demasiado fuerte y permaneció en el suelo esperando que quien había entrado a su celda se fuera. Ahora, Colagusano. Dijo la voz, esta vez mucho más fuerte. Colagusano ya no pudo ignorar la voz, así que miró hacia arriba y vio al señor oscuro Voldemort parado en su celda. Colagusano brevemente pensó que preferiría haberse enfrentado a un dementor, pero obedientemente comenzó a levantarse. Maestro, dijo Colagusano con brusquedad. Se preguntó por qué tenía tantos problemas para hablar, pero se dio cuenta de que no había hecho nada más que gritar durante la semana pasada. Ven. Nos vamos. Dijo Voldemort mientras se giraba y salía de la celda. Colagusano asintió y siguió a su maestro, y cuando salió de su celda vio lo que había sucedido en la prisión. Había polvo y escombros por todas partes y parecía como si varias paredes hubieran sido derribadas. Los guardias muertos y moribundos estaban esparcidos por la prisión y algunos de los cautivos suplicaban ser liberados. La cantidad de destrucción que vio al salir de la prisión lo sorprendió y Colagusano se preguntó cuántos más sobrevivieron. Pero a medida que se acercaba a los barcos que habían sido preparados para sacarlos de la isla prisión, vio a otros que, a juzgar por sus apariencias, solo podían haber sido reclusos y supo que el Señor Oscuro acababa de obtener su primera victoria en esta nueva guerra. Sus pensamientos anteriores de traición fueron olvidados cuando felizmente se dio cuenta de que era libre nuevamente. Mors Mordre. Escuchó a alguien gritar.
El cielo se llenó inmediatamente con la brillante luz verde de la marca oscura, y cuando Colagusano la miró fijamente, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro por primera vez en días.